La ciudad despertaba lentamente, envuelta en una bruma de niebla que parecía nunca despejarse completamente. Las calles, aún frías por la noche, comenzaban a llenarse de ruidos, el murmullo de los coches, el paso apresurado de los transeúntes y el ruido incesante de los vendedores ambulantes. Pero entre la multitud, un hombre solitario caminaba a un ritmo más pausado, casi como si no estuviera allí. Lucas, un hombre de unos 30 y tantos años, con el rostro marcado por las huellas de la vida dura que había llevado, se desplazaba por las aceras sin un destino claro. Su ropa, raída y sucia, colgaba de su cuerpo delgado, y sus zapatos, de cuero viejo, apenas resistían el peso de sus pasos. El aire era frío, cortante, y a medida que Lucas avanzaba por la ciudad, podía sentir cómo el viento le mordía la piel. Cada respiro le dolía. Las manos, metidas en los bolsillos de su chaqueta, trataban de protegerse de ese frío insoportable, pero no lo lograban. Su vida había dejado de tener sentido mucho tiempo atrás, y ahora caminaba sin rumbo, como un espectro perdido entre las sombras de una sociedad que lo había olvidado. Su día comenzaba siempre de la misma manera. Caminaba por las calles, recogiendo los restos de lo que los demás dejaban atrás: un pedazo de pan, una moneda olvidada, un trozo de papel que alguien había descartado. Cada objeto era un tesoro para él. Con el tiempo, Lucas había aprendido a sobrevivir gracias a la generosidad de algunos y a la indiferencia de otros. A veces, las personas lo miraban con lástima, otras con desprecio, pero él ya no esperaba nada de ellos. El rechazo, la indiferencia, formaban parte de su día a día. Hoy, como todos los días, se dirigió a su rincón habitual, un banco en el parque central. No era un lugar cómodo, ni siquiera seguro, pero había algo en él que lo hacía sentirse menos solo. La gente pasaba rápidamente, y la vida seguía su curso sin detenerse a mirarlo. A veces, un niño se detenía a darle una moneda, o un anciano se sentaba junto a él y le ofrecía una sonrisa. Esos momentos breves, casi imperceptibles, eran los que le daban fuerza para seguir adelante. Lucas no siempre había sido así. Había sido un hombre con sueños, con esperanzas. Había sido un abogado, un hombre respetado en su profesión, conocido por su destreza en la sala de juicios. Pero todo eso había quedado atrás. Un giro inesperado del destino lo había llevado a perderlo todo: su trabajo, su hogar, su dignidad, el alcohol, la soledad, la desesperación se habían apoderado de él, y, finalmente, la calle se convirtió en su único hogar. Un pequeño perro callejero se acercó a él, moviendo la cola con timidez. Lucas lo miró y, sin decir una palabra, sacó un trozo de pan del bolsillo. El perro, hambriento, lo tomó con rapidez y se alejó, pero no antes de mirarlo con unos ojos que parecían comprenderlo. Lucas sonrió débilmente. Ese perro, aunque solo lo había conocido brevemente, parecía entenderlo mejor que cualquiera. En su mente empezaron a aflorar recuerdos de su antigua vida. Recordó los días en que defendía a los inocentes en los tribunales, cuando las personas lo miraban con respeto. Recordó la sonrisa de su esposa, su risa compartida con los amigos. Todo eso había desaparecido, como si fuera un sueño lejano que se desvanecía con el paso de los años. Ahora no era más que un hombre sin hogar, olvidado por todos. Pero había algo más en él, algo que, aunque muchos no lo sabían, seguía vivo dentro de su ser: su inteligencia, su astucia. Había una parte de él que se negaba a rendirse, que aún deseaba luchar, aunque fuera en silencio, aunque fuera desde las sombras. Esa parte de él, la que alguna vez había sido un brillante abogado, aún lo mantenía con vida. Por un momento, Lucas se quedó mirando al horizonte. La ciudad seguía su curso, ajena a su sufrimiento, pero él sabía que, en algún lugar, había algo más esperándolo, algo que podría cambiar su destino. Tal vez, algún día, podría volver a ser quien fue, o tal vez solo encontraría la paz en su soledad. La mañana pasó lentamente, y Lucas se quedó sentado en su banco, observando cómo el mundo giraba alrededor de él. No tenía prisa, no tenía un destino claro, solo esperaba. A veces, eso era todo lo que podía hacer. De repente,
Algo llamó su atención. Un hombre bien vestido, con un traje oscuro y una corbata impecable, pasó frente a él. Era un hombre de apariencia seria, con una mirada arrogante, como si estuviera por encima de todo. Lucas lo observó con curiosidad. El hombre parecía no notarlo, como si su presencia fuera invisible para él, pero algo en ese gesto de indiferencia lo irritó. Sin pensarlo, se levantó del banco y lo siguió a distancia. El hombre caminaba con paso firme, sin mirar atrás, como si estuviera en su propio mundo. Lucas, sin embargo, sentía una extraña urgencia, algo que lo empujaba a seguirlo. No sabía por qué, pero algo en su interior le decía que debía hacerlo. El hombre se detuvo frente a un restaurante elegante. Un par de empleados lo saludaron al instante y lo invitaron a entrar. Lucas se quedó allí, observando desde lejos. Algo le decía que debía ir más allá, que debía enfrentarse a esa vida que lo había dejado atrás. Pero, por un momento, todo lo que podía hacer era esperar. Con un suspiro, volvió a sentarse en el banco. El hombre ya había entrado en el restaurante, y la vida de la ciudad seguía su curso. Pero en ese instante, Lucas sintió que algo iba a cambiar, que su destino aún no estaba sellado. Tal vez, solo tal vez, había una oportunidad para él. Y si esa oportunidad llegaba, estaba decidido a no dejarla escapar. A pesar de todo, Lucas no se rendía. La lucha, aunque agotadora, aún no había terminado. El día del juicio llegó con la misma indiferencia que había marcado los últimos años de la vida de Lucas. El sol se alzó en el horizonte, arrojando una luz suave sobre la ciudad. A pesar de su apariencia desaliñada, Lucas estaba preparado para enfrentarse a su destino. No sabía exactamente qué esperaba obtener de este juicio, pero algo dentro de él le decía que este podría ser el punto de inflexión que había estado buscando. El caso no era importante. De hecho, podría considerarse trivial, un caso menor de disturbios públicos. Lucas había sido arrestado por pelear en la vía pública, aunque la historia detrás de esa pelea era más compleja que simplemente un simple altercado. Se trataba de una discusión con un grupo de jóvenes que, al principio, lo habían insultado por su aspecto desaliñado. Lucas, tratando de defender su honor, había reaccionado de manera impulsiva, lo que terminó con él en la comisaría. En el tribunal, Lucas se sentó entre los demás acusados, rodeado de miradas curiosas. Nadie lo miraba con simpatía. Al contrario, los demás lo veían como un simple hombre sin valor, alguien que no valía la pena prestar atención. El fiscal, un hombre joven y seguro de sí mismo, lo miró con desprecio desde su estrado. Los abogados de defensa parecían no tener mucho interés en su caso, y el público observaba con desdén. Para todos ellos, Lucas era solo un indigente más. El juez, un hombre de unos 50 años, se sentó en su banco con una expresión severa. Al principio, su mirada no parecía dirigir mucha atención hacia Lucas. Sin embargo, al momento de escuchar el relato de los hechos, el juez frunció el ceño y observó a Lucas desde su estrado. La sensación de ser juzgado, sin siquiera ser escuchado, se apoderó de Lucas, pero algo dentro de él le decía que debía mantenerse firme. «Entonces, ¿usted está defendiendo sus acciones, señor?», Lucas preguntó el juez con tono burlón, mirando el expediente. Lucas, al escuchar su nombre de esa manera, sintió una pequeña punzada en su pecho. Él ya no era más que un nombre en un montón de papeles para los demás, una persona cuyo destino estaba decidido por una serie de decisiones arbitrarias y sistemáticas. «Sí, su señoría, estoy defendiendo mis acciones», respondió Lucas con voz firme. Aunque algo vacilante, no estaba acostumbrado a hablar en público de esta manera, pero lo que sentía por dentro, lo que había estado guardando durante tanto tiempo, necesitaba ser escuchado. El juez dejó escapar una risa burlona, algo que hizo que los murmullos en la sala aumentaran. La audiencia parecía disfrutar de la situación. Era solo un hombre sin hogar que estaba tratando de defender lo indefendible, pero lo que ellos no sabían era que Lucas, a pesar de su apariencia, era mucho más que eso. «¿Y qué clase de defensa tiene usted?», dijo el juez, casi como si estuviera divirtiéndose con la idea de que un hombre como él intentara hacerle frente en su propia sala. No había respeto,
ni un atisbo de comprensión, solo desdén. Lucas respiró profundamente. Sabía que no podía dejar que el juicio se convirtiera en una humillación más. De alguna manera, tenía que hacer que el juez lo escuchara, no solo para él, sino también por todas las personas que, como él, nunca tenían la oportunidad de ser escuchadas. Mi defensa es simple, comenzó Lucas, levantando la vista, buscando la atención de la sala. Todos somos culpables de algo. No soy perfecto, pero lo que hice, lo hice por mi dignidad, porque a veces, cuando no tienes nada, la única cosa que puedes defender es tu humanidad. El fiscal levantó una ceja, y el juez, con una mirada escéptica, lo observó desde su asiento. Lucas sabía que sus palabras no eran suficientes, pero no tenía otra opción que seguir. Hizo una pausa, respiró hondo y continuó. He cometido errores, pero esos errores no me definen. No soy solo un mendigo, ni un hombre que ha caído en la desesperación. Soy un abogado, alguien que, en un tiempo, luchaba por la justicia. Y tal vez, solo tal vez, sigo siendo esa persona. Hubo un breve silencio en la sala. Nadie se esperaba esas palabras. El fiscal, el juez y los demás presentes miraron a Lucas, pero no de la manera en que lo habían hecho antes. Esta vez había algo diferente en él, algo que despertó la curiosidad, aunque solo fuera por un segundo. «Esto es absurdo», dijo el fiscal, interrumpiendo a Lucas. «¿Está tratando de decirnos que usted es un abogado? Un abogado que, en lugar de estar en su despacho, está aquí, en la sala de juicios por un caso de disturbios». Lucas asintió lentamente. Sin apartar la mirada de la sala, sabía que sus palabras no tenían mucho peso ahora, pero quería que al menos alguien las escuchara, aunque fuera el juez. «Sí, lo soy. Y sí, he caído tan bajo como cualquiera podría haberlo hecho. Pero no importa cuán lejos caigas, siempre puedes levantarte. Y aunque el mundo me haya dejado atrás, aún tengo algo que ofrecer, mi mente, mi capacidad para ver lo que los demás no ven». El juez no dijo nada. Sin embargo, Lucas podía ver que algo había cambiado en él. La expresión de burla había desaparecido de su rostro y había una ligera curiosidad en sus ojos. La sala estaba en silencio, como si todos estuvieran esperando a ver qué sucedería a continuación. Pero entonces, algo que Lucas no había anticipado ocurrió. El juez, con una calma sorprendente, levantó la mano. «Vamos a tomar un receso», dijo, sin mirarlo directamente, pero con una leve inclinación de cabeza hacia Lucas. La sala estalló en murmullos. Nadie esperaba un cambio tan repentino. Lucas no sabía qué pensar. Se quedó sentado allí, sin moverse, preguntándose si realmente había logrado hacer que alguien, al menos una persona, lo viera de una manera diferente. El receso fue breve, pero lo suficientemente largo como para que Lucas tuviera tiempo de pensar, mientras se sentaba solo en su asiento, rodeado de la indiferencia de la sala. No podía evitar preguntarse si lo que había hecho había tenido algún impacto. El murmullo de las conversaciones a su alrededor apenas lo tocaba. Aún así, sentía una chispa de esperanza que no había experimentado en años. En el fondo de su mente, sabía que este juicio, esta pequeña oportunidad, podría ser la clave para un cambio. El juez se retiró detrás de una cortina que separaba la sala principal de su despacho privado. Los abogados, el fiscal, incluso los miembros del público, comenzaron a moverse, comentando entre ellos en voz baja. A lo lejos, algunos observadores aún se giraban para mirarlo con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Nadie sabía exactamente qué pensar de él. Era simplemente un indigente actuando como si aún tuviera algo que demostrar, o realmente estaba ocultando algo más, algo que lo hacía diferente de los demás. Lucas se quedó allí, inmóvil. La mente de los demás lo juzgaba, pero él sabía que no importaba lo que pensaran de él. Si al final de todo esto, alguien encontraba la verdad de lo que era, ya no importaba cuánto tiempo había estado en las sombras, había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de sus decisiones, por más duras que fueran. Finalmente, el juez regresó, acompañado de un oficial de justicia. La sala quedó en silencio nuevamente, y todos los ojos se volvieron hacia él. Lucas sintió que el peso de esas miradas caía sobre sus hombros, pero esta vez
No le temió, ya no. Había algo en su interior que lo mantenía firme, como si una fuerza desconocida le hubiera dado un propósito. El juez se sentó nuevamente en su estrado, observando con más atención a Lucas que antes. Esta vez, la expresión en su rostro era diferente, menos desdén y más reflexión. La sala se quedó en suspenso, esperando que el juez hablara. Señor Lucas dijo con voz grave, después de escuchar su defensa, debo reconocer que sus palabras han sido inusuales. No es común que un acusado se levante en su propia defensa con tan pocas pruebas a su favor y, sin embargo, tenga el valor de hacer algo como lo que acaba de hacer. Sin embargo, no podemos olvidar que el comportamiento que causó su arresto fue, en muchos aspectos, inapropiado. La sala quedó en silencio. El juez estaba haciendo una pausa, y Lucas observaba con cautela. El aire parecía cargado de una tensión palpable. Pero continuó el juez. Hay algo en su defensa que merece ser considerado. Ha afirmado ser un abogado, y eso, aunque no lo demuestre de inmediato, me hace preguntarme si su situación actual es realmente lo que parece. Los murmullos se intensificaron. Los ojos de los asistentes pasaron de Lucas al juez, y de regreso a él. ¿Estaba el juez sugiriendo que Lucas había sido un abogado alguna vez? ¿Estaba diciendo que el hombre frente a él no era solo un indigente sin más? El fiscal, visiblemente irritado, se levantó rápidamente de su asiento. «Su señoría, esto es absurdo. Este hombre no es más que un vagabundo. No tiene credibilidad, no tiene pruebas, y no puede hacer este tipo de afirmaciones sin fundamento. ¿Qué significa eso de ser un abogado? Es un truco para desviar nuestra atención. No podemos permitir que esto se convierta en un circo». El juez levantó la mano, pidiendo silencio. La mirada severa que lanzó al fiscal fue suficiente para que éste se callara de inmediato. El ambiente en la sala se volvió aún más tenso. Lucas no podía dejar de preguntarse qué significaba esa pequeña chispa de duda en los ojos del juez. «Y si es verdad», dijo finalmente el juez, con un tono que no era ni desafiante ni indiferente, sino genuinamente curioso. «¿Y si este hombre alguna vez fue un abogado y ahora está aquí, buscando algo más que simple redención? No podemos ignorar esa posibilidad. Después de todo, todos merecemos una oportunidad para demostrar quiénes somos realmente». El público, que había estado observando con escepticismo, comenzó a murmurar. El juez continuó. «Se le concederá la oportunidad de demostrar su valía. Este tribunal no es solo para castigar, sino también para ofrecer una oportunidad. Veremos qué tan lejos puede llegar con su defensa. Y si en el proceso demuestra que lo que dice es cierto, tomaremos eso en cuenta». Lucas sintió una mezcla de alivio y asombro. Jamás imaginó que llegaría tan lejos. La sala, que antes lo había tratado con desprecio, ahora lo miraba con algo más cercano al interés. No sabía qué le depararía el futuro, pero al menos, por primera vez en mucho tiempo, sentía que algo cambiaba. La oportunidad estaba sobre la mesa. Solo tenía que aprovecharla. El juez hizo una señal para que el fiscal se sentara, mientras sus ojos volvían a posarse sobre Lucas. «Este caso está lejos de terminar. Le concedo un día más para reunir pruebas o testimonios que respalden su historia. Si lo que dice es cierto, entonces este juicio tomará un rumbo muy diferente. Pero si no puede probar lo que afirma, entonces tendrá que enfrentarse a las consecuencias de sus actos». Lucas asintió, tratando de controlar su emoción. No estaba acostumbrado a recibir un trato tan justo, pero sabía que debía aprovecharlo. Este juicio, esta oportunidad, era su chance para demostrar que, aunque su vida parecía destruida, aún quedaba algo más dentro de él. Con la sala ahora en un murmullo de especulación, Lucas se levantó lentamente, saliendo del banquillo de los acusados. El peso de su vida parecía mucho más ligero de lo que había sido en mucho tiempo. Aunque todavía quedaba mucho por hacer, el primer paso había sido dado. En ese momento, mientras Lucas se dirigía hacia la salida de la sala, una pequeña parte de él comenzó a creer que, quizás, solo quizás, había encontrado su camino de regreso a la vida que alguna vez tuvo. El día siguiente al receso fue aún más tenso que el primero. La sala de tribunal estaba llena de una expectación palpable, un aire denso de incertidumbre que parecía envolver a todos los presentes.
La defensa de Lucas, aunque aparentemente tan débil en su comienzo, había logrado algo que pocos en su situación hubieran alcanzado: una oportunidad para demostrar su valía. Lo que había comenzado como un simple juicio menor, ahora se transformaba en algo mucho más grande. Lucas, el hombre sin hogar, el abogado caído, había provocado un giro en los acontecimientos que nadie esperaba. A medida que la sala se llenaba, Lucas se sentó nuevamente en el banquillo de los acusados, con una sensación de determinación que no había experimentado en años. El juicio estaba lejos de terminar, pero al menos, por primera vez, tenía la oportunidad de hablar, de defenderse de algo mucho más grande que un simple altercado en la vía pública. Esta era su oportunidad para demostrar que no era el hombre que todos pensaban que era. El juez tomó su lugar en el estrado, su expresión más seria que nunca. El fiscal, aún resentido por el giro inesperado de los acontecimientos, parecía estar buscando cualquier resquicio en la defensa de Lucas para desacreditarlo. El abogado defensor, quien al principio había mostrado poco interés, ahora parecía estar más comprometido con el caso, reconociendo que había algo mucho más complejo en juego. «Señor Lucas», comenzó el juez, con una voz firme, «como hemos mencionado, le concedemos la oportunidad de demostrar la veracidad de sus afirmaciones. El tribunal está dispuesto a escuchar todo lo que tenga que decir». Lucas asintió lentamente, dándose cuenta de que el tiempo de hablar había llegado. No podía permitirse dudar ahora, no cuando por fin tenía la oportunidad de retomar el control de su vida. La sala estaba en silencio, los ojos de todos los presentes centrados en él. Se levantó lentamente del banco de los acusados, una postura que reflejaba tanto su determinación como una profunda vulnerabilidad. Sabía que este momento definiría su futuro. «Su señoría, miembros del tribunal», comenzó Lucas, su voz clara y fuerte, resonando en la sala. «Tal vez lo que digan sobre mí sea cierto. He caído tan bajo que muchos ya no me ven como un hombre digno, pero lo que les voy a contar es la verdad, y esa verdad es que, aunque estoy aquí hoy como un hombre sin hogar, alguna vez fui algo más. Fui abogado, fui alguien que luchaba por la justicia». Un murmullo recorrió la sala. Algunas personas parecían escépticas, mientras que otras observaban con una creciente curiosidad. El fiscal, con una mirada escéptica, frunció el ceño y cruzó los brazos, dispuesto a ver hasta dónde llegaba Lucas. El juez, por otro lado, permaneció atento, su expresión inexpresiva, pero claramente expectante. «Hace años tenía una vida completamente diferente», continuó Lucas, sin apartar la mirada de la sala. «Era un abogado de renombre, conocido por mi habilidad para defender a los inocentes. Pero todo cambió un día. Perdí todo lo que tenía: mi trabajo, mi hogar, mi familia. El alcohol y la desesperación me llevaron a donde estoy ahora». El silencio era absoluto. La audiencia, que hasta entonces lo había considerado solo un indigente, ahora lo escuchaba con atención. Había algo en sus palabras que resonaba con ellos, algo que los hacía dudar sobre su juicio previo. El hombre que antes había sido el objeto de risas y desprecio, ahora hablaba con la autoridad de alguien que había vivido una vida llena de desafíos y caídas. «¿Cómo es que un hombre como usted termina en esta situación?», preguntó el fiscal, con una sonrisa sarcástica, aparentemente buscando una grieta en la defensa de Lucas. Lucas lo miró fijamente, sin dejarse intimidar. «No fue algo que sucedió de la noche a la mañana. Perdí todo en un instante. El sistema me aplastó, me descartó, como hace con tantos otros, y lo que antes era mi vida se desmoronó. Pero yo no soy solo lo que el sistema dice que soy. Soy más que un hombre que ha caído. A veces, un hombre debe perder todo para encontrar lo que realmente importa». El fiscal no respondió inmediatamente, sabiendo que sus palabras no tenían la fuerza suficiente para contrarrestar la sinceridad que Lucas había mostrado. En lugar de interrumpir, miró al juez, buscando su señal para continuar. El juez, sin embargo, había quedado pensativo. Estaba claro que las palabras de Lucas no eran las de un hombre común. Había algo en su voz, algo en su postura, que le decía que este hombre tenía una historia que valía la pena escuchar. «Entonces, ¿qué pretende demostrar con esto?»,
preguntó el juez, inclinándose ligeramente hacia adelante. Lucas respiró hondo, reuniendo fuerzas para lo que estaba por decir. Sabía que esta sería la parte más difícil, pero también la más importante, la parte en la que revelaría lo que había estado ocultando durante tanto tiempo. Pretendo demostrar que las apariencias engañan, dijo con firmeza. Los que me ven como un vagabundo no saben lo que llevo dentro, no saben lo que fui, y no saben lo que puedo hacer. Puedo no ser quien era antes, pero aún tengo algo que ofrecer, mi mente, mi conocimiento, mis habilidades como abogado, y si me dan la oportunidad, demostraré que aún puedo luchar por la justicia, aunque ya no esté en un tribunal como antes. Hubo un largo silencio en la sala. Los murmullos comenzaron a extenderse nuevamente, pero esta vez había una sensación diferente en el aire. La audiencia ya no lo veía como un hombre vencido. Algo había cambiado. Tal vez no creían completamente en sus palabras, pero algo dentro de ellos les decía que había algo más en Lucas, algo que merecía ser reconocido. El juez miró al fiscal, luego a Lucas, y finalmente, a los miembros del jurado. Estaba claro que esta no era una situación ordinaria. Este no era un caso trivial. Este era un hombre que, de alguna manera, había logrado captar la atención del sistema judicial de una manera que nadie había anticipado. Este tribunal le concede una oportunidad para demostrar su afirmación, dijo el juez, mirando a Lucas con una mezcla de respeto y cautela. Tendrá tiempo hasta la próxima audiencia para presentar cualquier prueba o testimonio que pueda corroborar su historia. Si lo que dice es cierto, entonces este juicio tomará un rumbo muy diferente. La sala quedó en completo silencio. Lucas sabía que, aunque había logrado algo importante, aún quedaba mucho por hacer. Sin embargo, algo había cambiado en él. La incertidumbre que había sentido durante tanto tiempo había comenzado a disiparse, reemplazada por una sensación de esperanza. Quizás, solo quizás, todavía había algo que él podía recuperar. La oportunidad estaba frente a él, ahora solo debía aprovecharla. Con una última mirada al juez, Lucas salió del banquillo, sabiendo que su lucha acababa de comenzar. El tiempo transcurrió lentamente hasta la siguiente audiencia. Lucas se encontraba en una encrucijada, donde el futuro de su vida pendía de un hilo muy delgado. La oportunidad que el juez le había concedido no era más que una puerta entreabierta, y ahora debía encontrar la manera de atravesarla antes de que se cerrara. La presión era insoportable, pero algo dentro de él lo mantenía en pie. Sabía que no podía dejarlo pasar. Durante los días que siguieron, Lucas pasó horas en bibliotecas, investigando casos, leyendo antiguos textos jurídicos y buscando cualquier pista que pudiera respaldar su afirmación de que, alguna vez, había sido un abogado competente. Sin embargo, la tarea no era fácil. El tiempo apremiaba y, al mismo tiempo, la sombra de su pasado lo perseguía, recordándole lo lejos que había caído. Las calles, su refugio, lo seguían acechando. Sus recuerdos lo mantenían atado a la persona que una vez fue, pero mientras más se sumergía en la investigación, más claro se le hacía que la verdad estaba dentro de él, esperando ser desenterrada. El día del juicio final llegó con el mismo aire tenso y eléctrico de siempre. La sala de tribunales estaba abarrotada, el público curioso, los periodistas tomando notas, y la prensa televisiva esperando que algo fuera a romper la monotonía de los casos rutinarios. Lucas se encontraba nuevamente en su lugar, con la mirada fija en el juez, esperando a que la sala se acomodara para escuchar lo que había traído como prueba. La espera fue insoportable. En su mente, las dudas volvían una y otra vez. ¿Sería suficiente lo que había reunido? ¿Lograría convencer a los que lo miraban con escepticismo y desdén? Al mirarse en el reflejo de la ventana, vio a un hombre diferente al que conocía. En su rostro ya no solo había la huella de la desdicha, sino también una chispa de determinación. No importaba si su destino estaba a punto de ser sellado. Iba a luchar por lo que quedaba de su vida, por lo que él sabía que aún podía hacer. El juez se levantó de su asiento y la sala se sumió en un silencio profundo. La mirada que le dirigió no era la misma que había mostrado días atrás. Ahora había algo más en sus ojos, una especie de reconocimiento,
una inquietud por descubrir lo que de verdad había detrás de aquel hombre que se encontraba ante él. «Señor Lucas», dijo el juez, su voz resonando en toda la sala, «hemos llegado a este punto gracias a su insistencia en demostrar lo que inicialmente parecía increíble. Ahora ha llegado el momento de que nos presente las pruebas que respalden su defensa. Tiene la palabra». El corazón de Lucas latió más rápido, pero se mantuvo firme. Respiró hondo y se levantó, no con la desesperación que había sentido al principio, sino con la convicción de un hombre que sabe que tiene una última oportunidad. Con un gesto calmado, Lucas sacó de su maletín un sobre grande que contenía las pruebas que había logrado reunir. Lo entregó al secretario del tribunal, quien lo entregó al juez. En ese momento, todo el público en la sala parecía haber contenido el aliento. Algunos observaban a Lucas con curiosidad, otros con escepticismo, pero todos sabían que lo que sucediera a continuación podría cambiar el curso de la audiencia. El juez abrió el sobre con cuidado y comenzó a revisar los documentos. Los primeros papeles eran testimonios de antiguos colegas y compañeros de trabajo, aquellos que habían conocido a Lucas en sus mejores tiempos. Había declaraciones de varios jueces que habían trabajado con él, destacando su destreza en la sala de juicios, su habilidad para defender incluso los casos más complejos, y la admiración que muchos sentían por su inteligencia. También había cartas de antiguos clientes agradeciendo su trabajo, pidiendo que su nombre fuera restablecido, pero lo que realmente hacía que las pruebas de Lucas fueran más impactantes era una carta firmada por un socio de la firma de abogados donde trabajaba, quien, por accidente, había descubierto que Lucas estaba siendo tratado como un indigente. A pesar de su pasado glorioso, el silencio en la sala aumentaba con cada palabra que el juez leía. A medida que terminaba de revisar los documentos, su rostro mostraba una mezcla de asombro y reflexión. No dijo nada de inmediato, sino que miró a su alrededor, como si estuviera sopesando las implicaciones de lo que había leído. El fiscal, visiblemente incómodo, intentó interrumpir. «Esto es absurdo», exclamó. «Los documentos pueden haber sido falsificados. No sabemos si son legítimos. Todo esto es parte de un truco para manipular el caso. ¿Cómo podemos creer en la veracidad de estas pruebas si el propio acusado no ha presentado ningún tipo de evidencia sólida que lo respalde?» El juez, sin prestarle mucha atención, levantó la mano para pedir silencio y luego se dirigió a Lucas. «Señor Lucas», dijo con una voz profunda y pensativa, «las pruebas que ha presentado son impresionantes. Sin embargo, lo que realmente me llama la atención no es solo la validez de los documentos, sino la manera en que ha enfrentado todo esto. Usted ha demostrado que, a pesar de todo lo que ha pasado, sigue siendo una persona capaz de luchar por lo que cree, y eso, más allá de cualquier papel que haya presentado, es lo que realmente lo define». Lucas sintió un nudo en el estómago, pero al mismo tiempo, una sensación cálida de alivio comenzó a invadirlo. No solo estaba defendiendo su inocencia, sino que, de alguna manera, también estaba recuperando una parte de sí mismo, de esa persona que había sido antes del desastre. «Pero aún queda una pregunta por responder», continuó el juez. «¿Qué ha hecho usted, además de presentar estas pruebas, para demostrar que sigue siendo el abogado que afirma ser? ¿Cómo ha influido en la sociedad, en su comunidad, si ha estado apartado de todo este tiempo?» Lucas miró al juez, sus ojos ahora llenos de una determinación implacable. «He luchado todos los días, Su Señoría. He ayudado a aquellos que, como yo, fueron olvidados. He usado lo que sé para tratar de hacer lo correcto, aunque no se haya visto. A veces, la verdadera justicia no se da en las cortes, sino en las pequeñas acciones cotidianas». Con esas palabras, la sala quedó en silencio absoluto. Nadie sabía exactamente qué sucedería después, pero lo que estaba claro era que algo fundamental había cambiado. Lucas ya no era solo un hombre sin hogar, era alguien con una historia que necesitaba ser escuchada. Su lucha no era solo por él, sino por todos aquellos que habían sido olvidados. El juez se levantó de su asiento. La sala entera miraba con expectación, y por un momento todo parecía detenerse. Este tribunal ha escuchado lo que tenía que decir, y ahora tiene la oportunidad de hacer justicia. Continuaremos con el procedimiento. Sin embargo,
Debo decir que este caso me ha hecho reconsiderar muchas cosas. El tribunal dará su veredicto en breve. A medida que el juez se retiraba, Lucas se quedó allí, consciente de que la lucha no había terminado, pero de que había dado el primer paso hacia la redención. Lo que sucediera a continuación estaba fuera de su control, pero por primera vez en años, sentía que la esperanza no había desaparecido por completo. La sala se vació lentamente, pero Lucas, aún de pie, no sentía miedo. Sabía que esta era su última oportunidad y no pensaba dejarla escapar. La batalla, al fin, estaba comenzando. El ambiente en la sala de tribunal estaba cargado de tensión, después de la última audiencia, en la que Lucas había presentado su caso. El silencio que había seguido fue inquietante. Durante días, las voces del público y la prensa habían inundado las calles de la ciudad, especulando sobre la increíble defensa de un hombre que, hasta ese momento, había sido solo un indigente más. Pero ahora, después de todo lo que había dicho y demostrado, el juicio estaba llegando a su clímax. La siguiente audiencia sería crucial. Lucas sabía que su vida dependía de cómo todo esto terminara. El peso de la incertidumbre lo presionaba, pero algo dentro de él le decía que podía salir victorioso. Lucas se encontraba nuevamente en el banquillo, con los nervios a flor de piel, pero decidido. Ya no era el hombre derrotado que una vez caminaba por las calles sin rumbo. Algo había cambiado en él. La determinación en su mirada era inconfundible. No podía retroceder. Su historia, su lucha, estaba por ser decidida, y él estaba dispuesto a luchar por ella con todo lo que tenía. La sala de juicio estaba llena, como siempre. La presencia de periodistas y observadores era más notoria que nunca. El fiscal, con su habitual arrogancia, se mantenía de pie, observando a Lucas con una mezcla de frustración y desafío. El juez, por su parte, estaba mucho más serio de lo que había estado en los últimos días, como si estuviera reflexionando sobre las implicaciones de este caso, que ya no parecía tan simple como había comenzado. El abogado defensor, que parecía haber tomado un interés genuino en el caso de Lucas, observaba en silencio, esperando que su cliente pudiera continuar demostrando lo que había afirmado. Había sido un cambio inesperado para él. Cuando comenzó a trabajar en este caso, había sido solo un trámite, algo rutinario, pero ahora no podía negar que había algo mucho más grande en juego. Finalmente, el juez se levantó de su asiento y la sala se sumió en un silencio absoluto. Este tribunal ha escuchado los testimonios, las pruebas y las declaraciones. Es momento de llegar a una conclusión, dijo el juez, su voz resonando en la sala. El fiscal fue el primero en tomar la palabra, su tono lleno de confianza. Su señoría, este caso es claro, un hombre que ha vivido en la indigencia durante años, que no ha mostrado ningún signo de su presunta carrera como abogado y que no puede probar de manera concluyente su identidad, no merece ser tomado en serio. Las pruebas que ha presentado son insuficientes, y las historias que cuenta carecen de credibilidad. Es un fraude, y debe ser tratado como tal. Las palabras del fiscal fueron contundentes, y la sala se llenó de murmullos. Muchos observadores se sintieron identificados con su punto de vista, ya que parecía que Lucas había intentado manipular la situación a su favor. Pero, a pesar de las críticas, Lucas se mantenía firme. No dejaría que las dudas lo derribaran. El juez asintió lentamente, pero antes de que pudiera responder, el abogado defensor tomó la palabra. Su señoría, reconozco que el caso de mi cliente es inusual, pero también reconozco que lo que este hombre ha hecho es algo extraordinario. No estamos hablando de un hombre común, sino de alguien que, a pesar de las circunstancias, sigue buscando la verdad y la justicia. A lo largo de este juicio, ha demostrado tener una mente brillante y un profundo conocimiento del derecho. No está aquí por su propia voluntad, ha sido arrastrado a esta situación por una serie de eventos que están fuera de su control. Pero eso no lo hace menos humano, ni menos digno de una segunda oportunidad. El fiscal bufó, claramente disgustado, pero el juez no lo interrumpió. Lo que mi cliente ha hecho no ha sido solo presentar pruebas. Ha tenido que luchar contra un sistema que lo descartó. Ha tenido que enfrentarse a los prejuicios y la indiferencia
Si el tribunal decide que sus pruebas no son suficientes, entiendo que tendrá que asumir las consecuencias. Pero, al menos, ha mostrado algo que muchos no han tenido el coraje de no rendirse. Un silencio profundo llenó la sala después de las palabras del abogado defensor. Los ojos de los presentes se volvieron hacia el juez, que parecía estar reflexionando profundamente sobre lo que acababa de escucharse. El fiscal, visiblemente molesto, dio un paso adelante. ¿Y qué? ¿Le vamos a dar la oportunidad de volver a ser un abogado? No está calificado, no tiene pruebas reales de lo que dice, no tiene ningún derecho a que le devuelvan lo que ha perdido. Su pasado no importa. Lo que importa es lo que es ahora. Lucas cerró los ojos por un momento. Tomando una respiración profunda, sabía que la batalla que libraba no era solo legal, era moral, emocional. Estaba luchando no solo por su libertad, sino por la dignidad que el mundo le había arrebatado, y sabía que no podía rendirse ahora. No solo por él, sino por todos los que, como él, habían sido olvidados. Finalmente, el juez levantó la vista, mirando a cada uno de los presentes antes de hablar. Este tribunal ha considerado todo lo presentado. Lucas, aunque tu caso sea extraordinario, las pruebas que has presentado son reales. Has demostrado que, a pesar de lo que el mundo ha querido hacer de ti, sigues siendo el hombre que alguna vez fuiste. Y, a pesar de las dificultades, tienes el derecho de seguir luchando por tu dignidad. Hubo un murmullo de sorpresa en la sala. El fiscal pareció atónito, incapaz de responder de inmediato. El juez continuó. La corte determina que, aunque no puedo devolverte completamente lo que has perdido, te otorgo una oportunidad, un nuevo juicio. Un juicio para que puedas demostrar tu valía como abogado y como ser humano. Este tribunal no se equivoca al creer que la justicia es más que una serie de papeles. La justicia también es una oportunidad para redimir a aquellos que, aunque caídos, pueden levantarse y ser mejores. Lucas sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. La sala estalló en murmullos, pero él solo escuchaba su propio corazón latiendo en su pecho. Un ritmo que parecía cada vez más fuerte, más claro. El juez le había dado una oportunidad. El veredicto aún no estaba completo, pero el giro en su vida ya estaba en marcha. El fiscal, que ya no podía esconder su frustración, se quedó en silencio, mientras Lucas se quedó de pie con la sensación de que su vida comenzaba a tomar un nuevo rumbo. No era un final, pero era el comienzo de algo mucho más grande. La batalla no había terminado, pero ahora tenía algo que nunca pensó que recuperaría una segunda oportunidad. El juez dio la orden para que el caso continuara, mientras Lucas salía de la sala, su mente llena de pensamientos y esperanzas. Este era el momento para recuperar lo que se creía perdido para siempre: la ciudad, ajena al torbellino que se había desatado en la sala de juicio. Continuaba su curso sin saber que, en ese mismo lugar, el destino de un hombre estaba tomando un giro inesperado. Lucas, al salir de la sala, sentía una mezcla de alivio y ansiedad, como si una pesada carga se hubiera levantado de sus hombros, pero, al mismo tiempo, como si una nueva carga estuviera por llegar. Había conseguido algo que parecía imposible, una segunda oportunidad, pero ahora debía asegurarse de no perderla. El abogado defensor le había explicado que, aunque el veredicto del juez era un paso importante, aún quedaba mucho por hacer. Lucas no podía permitirse bajar la guardia. Si algo había aprendido de su vida en la calle, era que, cuando las cosas empezaban a mejorar, siempre había algo que podía estropearlo, y no iba a permitir que esa oportunidad se desvaneciera. Durante los días siguientes, Lucas comenzó a reconstruir lo que había sido su vida. Al principio, todo parecía una tarea monumental. La ciudad, que antes lo había visto como un hombre sin futuro, comenzaba a mostrarle pequeñas grietas de esperanza. Pero las cicatrices de su pasado no desaparecían fácilmente. A pesar de la oportunidad que se le había dado, los recuerdos de su caída seguían presentes, como sombras persistentes que se cernían sobre él. Cada mañana, Lucas se dirigía al Centro de Recursos Legales, un lugar donde los abogados y voluntarios ofrecían ayuda gratuita a los más necesitados. Él había pasado tantas horas allí, antes de su caída,
asesorando a personas que no podían pagar los servicios legales de un abogado, que ahora era el momento de regresar y ofrecer lo que quedaba de su conocimiento. El trabajo no fue fácil. Los primeros días fueron difíciles. Lucas, en su nuevo papel como abogado en recuperación, comenzó a ayudar a aquellos que, como él, habían sido ignorados por la sociedad. Se sentó con ellos, los escuchó y les ofreció las herramientas legales que necesitaban para luchar por sus derechos. Cada conversación, cada consejo, era un pequeño paso hacia su propia redención. Pero, mientras Lucas reconstruía su vida, no estaba solo. Durante su tiempo en la corte, un rostro había destacado entre los demás: el abogado defensor, el que había creído en él desde el principio, aunque inicialmente había sido solo un abogado asignado al caso. Después del juicio, comenzó a seguir el progreso de Lucas. Lo visitaba en la oficina, lo alentaba a continuar y, a veces, simplemente se sentaba con él y compartía una taza de café. En esos momentos, Lucas sentía que alguien realmente veía su lucha, no solo como una causa perdida, sino como un testimonio de lo que un hombre podía hacer cuando se le daba la oportunidad de cambiar. El tiempo pasó, y con ello, las pruebas de su lucha comenzaron a mostrarse. En el mismo tribunal que lo había juzgado, el juez emitió una nueva resolución. El veredicto había sido favorable. Lucas no solo había demostrado que era un abogado competente, sino que su historia de lucha y redención había tocado algo profundo en los corazones de todos los involucrados. El tribunal, en un gesto poco común, había decidido no solo otorgarle la oportunidad de reinsertarse en la vida profesional, sino también restituirle parcialmente su licencia de abogado. Cuando Lucas recibió la noticia, no pudo evitar que una lágrima solitaria cayera por su mejilla. Había sido tanto tiempo en el que pensó que nunca vería la luz de la justicia, y ahora estaba siendo abrazado por ella. La paz que sentía no era solo la de un veredicto favorable, sino la paz interior que tanto había buscado, la tranquilidad de saber que, a pesar de todo lo que había perdido, aún podía hacer algo más. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y ajustes. Con la ayuda del abogado defensor y algunos colegas que aún confiaban en su habilidad, Lucas comenzó a trabajar en casos pequeños, ayudando a aquellos que más lo necesitaban. No fue fácil, pero cada caso, por pequeño que fuera, era un recordatorio de que aún tenía algo que dar. Cada victoria en el tribunal, aunque menor, le devolvía un poco de la dignidad que había perdido en el pasado. Finalmente, una tarde, Lucas se sentó en su viejo banco en el parque donde todo había comenzado. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos. Miró a su alrededor, como si estuviera buscando una señal de que todo lo que había vivido tenía sentido. A lo lejos, vio a una madre con su hijo, caminando tranquilamente, sin preocuparse por los estragos del día. En ese momento, Lucas comprendió algo profundo. No necesitaba demostrarle nada a nadie. Ya había pasado por lo peor, y ahora podía vivir con la paz de saber que había dado lo mejor de sí. El teléfono sonó, rompiendo el silencio. Era el abogado defensor. Lucas dijo, con una voz cargada de orgullo: «He hablado con algunos colegas, y quieren ofrecerte un puesto en una de las mejores firmas legales de la ciudad. Quieren que trabajes con ellos. Es tu oportunidad para dar un salto. Sé que has pasado por mucho, pero esto podría ser lo que te permita crecer aún más». Lucas se quedó en silencio por un momento. El teléfono vibraba en su mano, pero él no podía dejar de pensar en lo lejos que había llegado. La oferta era tentadora, sin duda, pero, al mirar el horizonte, pensó en algo más. En su camino de regreso, había encontrado algo más importante que el reconocimiento o el dinero. Había encontrado su propósito. «Gracias», respondió Lucas, con una voz tranquila, «pero creo que mi lugar está aquí, ayudando a aquellos que más lo necesitan. Ya tengo todo lo que necesito». Colgó el teléfono y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió para sí mismo. Sabía que aún quedaban desafíos por delante, pero ahora podía enfrentarlos con una paz interior que nunca había tenido. La vida, aunque incierta, ya no le daba miedo. Se levantó del banco y comenzó a caminar hacia el atardecer, sabiendo que,
Por fin, había encontrado el camino de regreso a casa. Su vida había comenzado nuevamente, no con una gran victoria en el tribunal, sino con el entendimiento profundo de que la verdadera victoria no está en ganar, sino en redimir lo perdido y, lo más importante, en ayudar a otros a encontrar la paz que él mismo había encontrado. La ciudad seguía su curso, pero Lucas sabía que, ahora, él también formaba parte de ella, no como el hombre que una vez fue, sino como el hombre que eligió ser. Un año después, Lucas abrió su propia fundación, destinada a ayudar a aquellos que, como él, habían sido olvidados por la sociedad. Junto a un equipo de jóvenes abogados y activistas, trabajó para asegurar que nadie quedara atrás, brindando apoyo legal a los más necesitados. El cambio comienza con uno, pensó Lucas, mientras miraba a los niños jugar en el parque cerca de su oficina. La fundación crecía, y cada día sentía que estaba en el lugar correcto. La paz que había buscado durante tanto tiempo, ahora no solo era suya, sino que podía compartirla con los demás. El atardecer siempre le recordaba el momento en que, por fin, había encontrado la paz que siempre había estado al alcance de su mano, esperando ser descubierta, un año después de aquel juicio que cambió el rumbo de su vida. Lucas caminaba por la misma ciudad que lo había visto caer en la desesperación. La diferencia era palpable. Ya no era el hombre olvidado, el vagabundo que una vez vagaba por las calles sin rumbo, ahora con una sonrisa en el rostro y una luz en los ojos. Se movía entre las personas con una presencia tranquila, pero llena de propósito. Su vida había encontrado un nuevo sentido, y las cicatrices de su pasado ya no lo definían. El sol de la tarde iluminaba las calles, tiñendo todo con una cálida luz dorada. Lucas, con su chaqueta bien planchada y su rostro sereno, observaba la ciudad con una gratitud profunda, como si pudiera ver cada rincón con nuevos ojos. La vida, para él, había adquirido una calidad diferente, una que había aprendido a valorar después de perderlo todo y luchar para recuperarlo. Un ligero toque en su hombro lo sacó de sus pensamientos. Se giró y vio a Javier, uno de los jóvenes abogados que había comenzado a trabajar con él en su fundación. Javier, un hombre joven con una energía arrolladora, lo miraba con una sonrisa. «Lucas, estaba esperando que aparecieras», dijo, con un entusiasmo contagioso. «Tenemos una nueva reunión con los donantes. Me alegra ver que sigues tan dedicado como siempre». Lucas sonrió con humildad, pero en su mirada había una certeza de que su vida ya no estaba determinada por las circunstancias, sino por las elecciones que había hecho. Había encontrado su propósito, algo que lo había eludido durante tanto tiempo. «Siempre que pueda ayudar a alguien, estaré ahí», respondió Lucas con sinceridad. «Gracias, Javier, por estar a mi lado en todo esto». Los dos caminaron juntos hacia el edificio donde se celebraría la reunión. Mientras cruzaban la calle, Lucas notó a un grupo de jóvenes, algunos de los cuales trabajaban en su fundación, discutiendo sobre un nuevo proyecto para ayudar a las familias sin hogar. Cada vez que veía a esas personas tan dedicadas, algo dentro de él se conmovía. Sabía que su trabajo, su lucha, había dejado una huella, no solo en su vida, sino en la vida de los demás. La reunión con los donantes fue todo un éxito. En el transcurso de una hora, Lucas y su equipo presentaron nuevos planes para expandir la fundación, para llegar a más personas y para hacer que el sistema legal fuera más accesible para los que más lo necesitaban. Los donantes, impresionados por el progreso y la visión de la fundación, prometieron una nueva inversión que permitiría a la organización crecer aún más. Lucas no podía evitar sentirse agradecido, no solo por la generosidad de quienes los apoyaban, sino por el impacto que cada día de trabajo tenía en las personas que, al igual que él, necesitaban una oportunidad para empezar de nuevo. Esa noche, después de la reunión, Lucas caminó de regreso a su apartamento. La ciudad estaba tranquila, el murmullo del tráfico y las luces brillando como pequeños puntos de esperanza. No tenía prisa por llegar a casa. En su mente, pensaba en todo lo que había logrado, pero también en todo lo que aún quedaba por hacer. Al llegar a su apartamento, se detuvo frente a la ventana y miró hacia afuera.
Los recuerdos de su pasado, de las noches frías en las calles, de la desesperación y el dolor, parecían quedar atrás, desvaneciéndose en la oscuridad. Pero también recordó algo importante: nunca había sido solo. Siempre había tenido la capacidad de cambiar, de encontrar su camino, aunque no siempre lo hubiera sabido. Sacó su teléfono móvil y miró una foto que había tomado meses atrás, en un pequeño evento de la fundación. En la foto, Lucas estaba rodeado de niños y familias, todos sonriendo, todos en el mismo camino hacia la esperanza. Lucas sabía que esa sonrisa, esa alegría, era lo que realmente importaba. Al instante, su teléfono vibró. Era un mensaje de Javier. Lucas, solo quería agradecerte una vez más por darme esta oportunidad. Esta fundación no sería lo que es hoy sin tu visión y tu corazón. Estoy muy orgulloso de lo que estamos logrando. Lucas sonrió y respondió con un simple «Gracias, Javier. Estamos haciendo esto juntos». En ese momento, el teléfono sonó nuevamente. Esta vez era un mensaje del abogado defensor que había estado con él desde el principio. «Lucas, estoy muy impresionado con lo que has hecho. Quiero ofrecerte una nueva oportunidad. Hay una firma legal importante que está buscando a alguien con tu experiencia para trabajar en casos de justicia social. Quieren ofrecerte una posición como asociado principal. ¿Te gustaría reunirte para discutirlo?». Lucas quedó en silencio por un momento, leyendo el mensaje una y otra vez. La oferta era tentadora, una oportunidad para seguir creciendo, para alcanzar nuevas alturas en su carrera. Pero mientras pensaba en la propuesta, se dio cuenta de algo fundamental. Ya había encontrado su propósito: el dinero y el poder. Aunque atractivos, no eran lo que realmente lo motivaban. Lo que realmente importaba era la posibilidad de cambiar vidas, de hacer una diferencia real en el mundo. «Gracias, pero ya tengo un camino que seguir. Mi lugar está aquí, con la gente que más lo necesita». Dejó el teléfono sobre la mesa y miró por última vez la ciudad desde su ventana. Sabía que su futuro no estaba en un bufete de abogados ni en un ascenso profesional. Su futuro estaba en las personas a las que podía ayudar, en el cambio real que podía fomentar. Había aprendido que la verdadera riqueza no se medía en dinero, sino en las vidas que tocaba, en los momentos de transformación que se daban gracias a sus esfuerzos. Un año había pasado. En todo ese tiempo, Lucas había reconstruido su vida. Ya no era un hombre roto, ni alguien que vivía en las sombras de su pasado. Ahora caminaba con la confianza de quien sabe que, aunque el camino haya sido largo y arduo, siempre hay una segunda oportunidad, y en ese camino había encontrado algo mucho más grande que el éxito personal. Había encontrado la paz. La verdadera victoria, pensó Lucas mientras sonreía para sí mismo, es saber que has ayudado a otros a encontrar su propio camino hacia la paz. Así, con una nueva visión del mundo y una vida renovada, Lucas continuó su trabajo. Cada día, más personas se unían a su causa, más vidas cambiaban y más esperanzas florecían, y todo comenzó con un solo paso, una pequeña chispa de determinación en un hombre que había caído, pero que nunca dejó de levantarse. Si esta historia tocó tu corazón, si te recuerda que el coraje puede cambiar destinos y que la luz siempre encuentra un camino, incluso en la oscuridad más profunda, por favor deja un comentario, comparte esta historia con aquellos que necesiten inspiración, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias. El sol de la mañana comenzó a alzar su luz sobre la ciudad, iluminando las calles con un resplandor suave y cálido. El aire de la mañana traía consigo una ligera brisa, un recordatorio de que, aunque el mundo sigue adelante, nada es eterno. A veces, los días parecen infinitos, y otras veces, todo parece cambiar de la noche a la mañana. Lucas sabía que cada día era una oportunidad para aprender algo nuevo, algo valioso, algo que pudiera ayudar a otros a avanzar. Durante los últimos meses, su fundación había crecido más allá de lo que él había imaginado. Con la ayuda de su equipo, los jóvenes abogados y los voluntarios, había logrado alcanzar a miles de personas. Había trabajado incansablemente para cambiar la percepción que la sociedad tenía sobre aquellos que, como él,
habían sido marginados, pero a pesar de todos sus logros, había algo más que aún necesitaba aprender, una lección que no había terminado de entender completamente. Era una mañana tranquila, y Lucas estaba sentado en su oficina, revisando algunos de los casos que su fundación estaba manejando. Aunque todo parecía marchar bien, había algo que seguía rondando en su mente. Los días de incertidumbre y de lucha por encontrar su propósito se sentían lejanos, pero en su corazón, Lucas sabía que el verdadero desafío no estaba en lo que había logrado, sino en lo que aún quedaba por hacer. El teléfono sonó en su escritorio. Era un mensaje de Javier, quien había sido su mano derecha en la fundación desde que todo comenzó. Lucas, tenemos una situación, un caso urgente, de una familia que ha sido despojada de su hogar. Necesitamos tu ayuda para intervenir antes de que el caso vaya a juicio. Ellos no tienen a nadie más. Lucas suspiró. Había sido un día largo, y la idea de afrontar otro caso difícil lo dejaba exhausto, pero sabía que este era el trabajo que había elegido hacer. En ese momento, la verdadera lección que necesitaba aprender se hizo evidente. No podía relajarse ni rendirse. Siempre habría alguien más que necesitaba su ayuda. Siempre habría una batalla más que librar. Sin pensarlo dos veces, Lucas se levantó de su silla, tomándose un momento para mirar el reloj. Era hora de actuar. Era hora de no detenerse, de seguir haciendo lo que había estado haciendo desde que recibió su segunda oportunidad: luchar por la justicia. Llegó al lugar donde se encontraba la familia afectada. La situación era peor de lo que había imaginado. La familia había perdido su casa debido a un error administrativo, y las autoridades estaban dispuestas a desalojarlos sin consideración. La madre, con los ojos llenos de desesperación, le explicó la situación mientras sus hijos, abrazados a ella, la miraban con temor. Lucas, sin perder la calma, se sentó con ellos y comenzó a hablar sobre sus derechos, sobre cómo podían luchar contra esa injusticia. Aunque el caso parecía complicado, algo en su interior le decía que este era el tipo de lucha que más valía la pena. No era solo un caso legal, era una oportunidad para ayudar a una familia a recuperar lo que se les había arrebatado injustamente. El proceso fue largo y el camino lleno de obstáculos. El sistema legal no estaba dispuesto a ceder fácilmente, y las fuerzas en contra de Lucas parecían multiplicarse con cada paso. Pero Lucas no estaba solo. Su equipo, sus amigos y colegas, le ofrecieron todo su apoyo. A través de la perseverancia y el trabajo en equipo, lograron reunir las pruebas necesarias para demostrar que el desalojo había sido ilegal. Fue una batalla feroz, pero al final, Lucas y su equipo ganaron el caso. La familia pudo regresar a su hogar, y aunque el resultado fue una victoria, Lucas no pudo evitar sentir que había algo más que debía aprender. El verdadero valor no estaba solo en ganar, sino en el impacto que una sola acción podía tener en la vida de alguien. Esa noche, mientras regresaba a su apartamento, Lucas caminaba por las mismas calles que había recorrido muchas veces antes, pero ahora algo en él había cambiado. La ciudad que antes le parecía fría y distante, ahora tenía un significado más profundo. Había encontrado una paz interior que no dependía de los logros o del reconocimiento de los demás. Había aprendido que el verdadero éxito no estaba en lo que uno recibe, sino en lo que uno da. Cuando llegó a su apartamento, se sentó frente a la ventana, mirando el horizonte iluminado por las luces de la ciudad. Un pensamiento atravesó su mente. En todos esos años de lucha, había perdido mucho. Había perdido a su familia, su carrera y su posición en la sociedad, pero, al mismo tiempo, había ganado mucho más. Había recuperado su humanidad, había encontrado su propósito y, lo más importante, había aprendido a valorar lo que realmente importaba. Nunca dejes de luchar, pensó Lucas, mientras una sonrisa serena se dibujaba en su rostro. Nunca dejes de hacer el bien, siempre hay algo más que puedes dar. Con esas palabras en su mente, Lucas se acostó esa noche sabiendo que el verdadero propósito de su vida no era ser recordado como un gran abogado o un hombre exitoso. Su propósito era mucho más simple: ser una fuente de luz para aquellos que más lo necesitaban. La vida, al fin, había encontrado su equilibrio. Lucas había entendido
que la verdadera victoria no era alcanzar el éxito personal, sino ayudar a otros a encontrar su propia paz y propósito en el camino. Y en ese viaje, Lucas sabía que siempre habría nuevas lecciones que aprender, pero ahora, con la certeza de que cada día era una oportunidad para hacer el bien, estaba listo para enfrentar cualquier desafío que viniera. Si esta historia tocó tu corazón, si te recuerda que la lucha por la justicia nunca termina y que cada acción, por pequeña que sea, puede cambiar una vida, por favor deja un comentario. Comparte esta historia con quienes necesiten inspiración, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias. La vida, aunque siempre impredecible, parecía finalmente haber encontrado un rumbo para Lucas. Cada día traía consigo una nueva oportunidad para mejorar, para enseñar y para ayudar. Había pasado por tanto la vergüenza de ser juzgado por su apariencia, la lucha por demostrar que su valor no dependía de su estatus, y la caída que lo empujó a vivir en las sombras. Pero ahora, él era un hombre diferente. La oscuridad ya no lo consumía, y lo que antes era su condena se había transformado en su fuerza. En los meses que siguieron a su último gran triunfo, Lucas continuó trabajando incansablemente con su fundación. Había encontrado la paz que siempre había buscado, no solo en su vida, sino en las vidas de aquellos que se cruzaban en su camino. Sabía que la justicia no siempre era fácil de alcanzar, pero cada caso ganado, cada historia resuelta, era una confirmación de que el trabajo valía la pena. El teléfono sonó esa mañana mientras Lucas revisaba unos papeles en su oficina. Era una llamada inesperada, y cuando contestó, escuchó la voz familiar de Javier al otro lado. Lucas, tenemos un caso importante. Es uno que podría cambiar muchas cosas para la fundación. Quiero que lo tomes, pero antes de decirte de qué se trata, sé que tal vez no sea el tipo de caso que esperabas. Lucas frunció el ceño. No le gustaban las sorpresas, pero había aprendido a confiar en el juicio de Javier. ¿Qué caso es?, preguntó, curioso. Javier respiró hondo antes de hablar. Se trata de una empresa grande. Están intentando desalojar a varias familias de un vecindario entero para construir un complejo de lujo. La comunidad es pobre, y muchas de esas familias no tienen recursos. Lo que están haciendo es injusto, y el proceso está lleno de irregularidades. Lucas sabía que este caso podría ser más complicado que cualquiera de los que había enfrentado antes. Las corporaciones poderosas rara vez perdían, y la batalla sería desigual, pero algo en su interior le decía que debía hacerlo. Había una fuerza en ese llamado. Una razón más allá de la simple justicia legal era un recordatorio de que su vida no solo había sido restaurada, sino que ahora tenía la responsabilidad de proteger a los que no podían defenderse. «Estoy dentro», respondió con determinación. Javier sonrió, aliviado. En los días que siguieron, Lucas y su equipo se sumergieron en la investigación del caso. A medida que desenterraban más pruebas, comenzaron a ver la magnitud de lo que se estaba jugando. No solo se trataba de un desalojo masivo, se trataba de la explotación de comunidades vulnerables para beneficio propio, sin importarles las vidas que destruirían en el proceso. Pero lo que más sorprendió a Lucas fue ver cuán dispuestos estaban los miembros de su equipo a luchar por la causa. Cada día, nuevos abogados y voluntarios se unían a la causa. Atraídos por la pasión y el compromiso de Lucas, había algo poderoso en esa unidad. La gente no solo se unía a la fundación porque era su trabajo, sino porque creían en la misión. El día del juicio llegó rápidamente. Lucas se encontraba frente a un tribunal lleno de abogados de alto perfil, cada uno con una estrategia pulida y un enfoque calculado. Pero Lucas no se dejó intimidar. Había aprendido que el sistema no solo era un campo de batalla legal, sino también un espacio donde la moral podía cambiar el curso de los eventos. Él estaba allí para hacer la diferencia, y no iba a permitir que el dinero o el poder arrollaran lo que era justo. Mientras el juicio avanzaba, la tensión en la sala aumentaba. La empresa intentaba mostrar que sus acciones eran legales, que tenían derecho a seguir adelante con sus planes, pero Lucas y su equipo comenzaron a destapar evidencia de fraude, manipulación de documentos y prácticas de intimidación.
Era la batalla que Lucas había estado esperando una oportunidad para hacer justicia, no solo en nombre de la ley, sino en nombre de aquellos que ya no podían luchar. El veredicto final llegó después de días de deliberación, y la sala estaba llena de una expectación insostenible. Lucas, con la mirada fija en el juez, sentía que su vida, una vez marcada por la desesperación, había llegado a este punto. El fallo podría cambiarlo todo. El juez, después de leer cuidadosamente las pruebas, levantó la mirada. Este tribunal ha considerado todos los aspectos del caso y ha llegado a una conclusión: las acciones de la empresa han sido ilícitas. El desalojo será detenido inmediatamente y la comunidad recibirá una compensación adecuada por los daños sufridos. El sonido de la sentencia resonó en los oídos de Lucas como un eco de triunfo. Las familias que se encontraban en la sala estallaron en lágrimas de alegría. Habían ganado. No solo se había detenido el desalojo, sino que, por primera vez, alguien se había enfrentado a la injusticia con éxito. Los ojos de Lucas se llenaron de lágrimas, pero no era tristeza, era gratitud, gratitud por haber tenido la oportunidad de ser parte de algo mucho más grande que él mismo. Al final del día, mientras Lucas caminaba de regreso a su oficina, una sensación profunda de paz lo envolvía. Había recorrido un largo camino desde los días oscuros de la calle, y ahora no solo había cambiado su propia vida, sino que había cambiado la vida de otros. Había vuelto a encontrar su propósito, y con él, su fuerza. Esa noche, mientras caminaba por las mismas calles que antes recorría con desesperanza, Lucas miró al cielo estrellado y sonrió. Sabía que la vida no siempre sería fácil, pero había algo que había aprendido a lo largo de su viaje: siempre hay una segunda oportunidad, siempre hay algo por lo que luchar, y lo más importante, siempre hay algo más que uno puede dar. La ciudad seguía adelante, pero Lucas sabía que su lugar en ella ya no era el mismo. La paz que había encontrado no provenía de los logros, ni de la fama, ni del reconocimiento, sino del entendimiento profundo de que la verdadera fuerza está en la capacidad de ayudar a los demás. Y en ese momento, Lucas se dio cuenta de que su vida, al igual que su ciudad, estaba destinada a seguir renaciendo una y otra vez, mientras tuviera la oportunidad de hacer el bien. El sol de la mañana estaba comenzando a calentarse, pero no era solo la temperatura lo que hacía que Lucas sintiera una renovada sensación de energía. Durante semanas, había estado trabajando sin descanso en varios casos legales, ayudando a los más vulnerables, luchando por aquellos a quienes el sistema había olvidado. Había sido un tiempo de crecimiento para él, un período en el que no solo su carrera como abogado, sino su vida en general, había cambiado de una manera radical. Lucas ya no veía su vida como la historia de un hombre que se había perdido. Ahora, su vida era una narrativa de superación y resiliencia, de una segunda oportunidad que había aprovechado y transformado en algo positivo. Todo lo que había pasado, todas las caídas y las luchas, habían sido necesarios para que llegara hasta aquí, y él lo sabía con certeza. Pero ahora, estaba comenzando a entender que su viaje no solo le pertenecía a él, sino a todos los que alguna vez lo necesitaron y, de alguna manera, seguirían necesitando su ayuda. Mientras caminaba hacia la sala de conferencias de su fundación, pensaba en lo que había logrado. Los logros, aunque importantes, no eran su único objetivo. Lo que realmente le importaba era el impacto que estaba teniendo en las vidas de los demás, la sonrisa de un niño, el agradecimiento de una madre que finalmente podía dormir tranquila sabiendo que su hogar no sería destruido, o la mirada de una persona a la que, por fin, se le hacía justicia. Eso era lo que realmente le daba sentido a su vida. El salón de conferencias estaba lleno de personas que él consideraba amigos y colaboradores. Javier, su principal apoyo, estaba sentado al frente, revisando algunos informes, y varios abogados jóvenes que trabajaban en la fundación se encontraban reunidos en pequeñas charlas. El ambiente era de camaradería, de trabajo en equipo, de un compromiso común a ayudar a aquellos que más lo necesitaban. Era un cambio notable respecto a los días en los que Lucas caminaba solo por las calles, sin esperanza ni propósito. Hoy, sin embargo,
Había algo diferente en el aire. La fundación estaba celebrando su 10º aniversario, un aniversario que no solo marcaba una década de trabajo arduo, sino que también simbolizaba una década de lucha por un futuro mejor, un futuro donde la justicia, aunque imperfecta, podía ser alcanzada por aquellos que más lo necesitaban. El evento se inició con las palabras de Javier, quien se levantó y, con una sonrisa, comenzó a hablar ante todos. Hoy no solo celebramos lo que hemos logrado como equipo, sino también lo que hemos logrado como individuos. Todos los que estamos aquí somos testigos del impacto que hemos tenido, y este impacto se debe, en gran parte, a una persona que, sin saberlo, nos inspiró a ser mejores. Lucas, este evento es tan tuyo como de todos nosotros. Lucas miró a su alrededor. Las personas a su alrededor lo observaban con sonrisas cálidas, algunas de ellas asintiendo con la cabeza, otras con los ojos llenos de gratitud. Pero Lucas no quería ser el centro de atención. Sabía que todo lo que había logrado era el resultado del esfuerzo colectivo. Sin su equipo, sin la ayuda de los voluntarios, sin el compromiso de aquellos que creían en su causa, nada de esto hubiera sido posible. Lucas se levantó, un poco avergonzado por la atención que recibía, y tomó el micrófono. Su voz, aunque tranquila, resonó en la sala con una claridad que tocaba el corazón de todos. No fue un camino fácil, comenzó. No fue un camino lleno de certezas, sino de dudas y miedos. Pero lo que he aprendido a lo largo de estos años es que el verdadero valor no está en lo que uno puede lograr solo. El verdadero valor está en lo que somos capaces de hacer juntos. Este trabajo, esta fundación, no es mía, es de todos nosotros, todos los que han luchado junto a mí, todos los que han creído en lo que hacemos. Ustedes son los verdaderos héroes aquí. Hubo un aplauso generalizado, pero Lucas no se sintió incómodo. Sentía, por primera vez, que su vida había adquirido un propósito real y tangible. Miró a su equipo y, a lo lejos, vio a algunos de los beneficiarios de la fundación que se habían unido a la celebración. Eran personas cuya vida había cambiado gracias a la lucha por la justicia social, por los derechos humanos y, aunque él había sido parte importante de esa transformación, también sabía que todo lo que lograron era el resultado de una comunidad que había decidido no rendirse. Mientras avanzaba en su discurso, Lucas recordó lo que realmente le había motivado a seguir adelante. No era la fama, ni el dinero, ni el reconocimiento. Lo que realmente lo había impulsado era la necesidad de cambiar la narrativa, de crear un futuro más justo para aquellos que siempre habían sido ignorados. Este es solo el comienzo, continuó Lucas, con una mirada decidida. La justicia, la igualdad, la oportunidad, son ideales que no se alcanzan de un día para otro. Pero estamos aquí, juntos, comprometidos a seguir luchando por ello. Porque, como siempre he dicho, el verdadero cambio no viene de esperar que las cosas mejoren, sino de hacer todo lo posible para que eso suceda. Con esas palabras, Lucas sintió una profunda satisfacción. Había recorrido un largo camino desde el hombre que había sido, en ese momento, se dio cuenta de algo más importante. No solo había rescatado su propia vida, sino que había encontrado un propósito mucho más grande que cualquier logro personal. Había encontrado un lugar en el mundo, un propósito en el que podía realmente marcar la diferencia. A medida que el evento continuaba, Lucas observaba a su alrededor. El lugar estaba lleno de personas que ahora, gracias a la fundación, podían ver un futuro mejor para ellos y sus familias. Y esa era la mayor recompensa de todas, el impacto que su trabajo tenía en las vidas de los demás. El futuro no estaba escrito, pero Lucas sabía, con certeza, que no importaba lo que trajera ese futuro, había encontrado su verdadero propósito, y con eso, su vida había adquirido un significado mucho más profundo que cualquier otra cosa que hubiera logrado. Si esta historia tocó tu corazón, si te recuerda que el verdadero valor está en lo que podemos hacer por los demás, por favor deja un comentario. Comparte esta historia con aquellos que necesitan recordar que siempre hay algo más por lo que luchar. Dale, me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias.